Solo estaba con mi novio streamer por su dinero, era feo, lo engañé y aborté al hijo de mi amante, y ahora estoy arrepentida. Sí, fui una basura de persona. Lo admito. No espero que me perdonen, ni que me comprendan. Pero necesito contar mi historia, porque a veces, la culpa pesa tanto que necesitas sacarla de alguna manera. Mi nombre es Antolina, tengo 24 años, y he hecho cosas horribles. Empecé mi relación con Frederick, mi novio de 28 años. Estuve con él por 8 años. 8 largos años en los que me aproveché de él sin que se diera cuenta. No lo amaba, ni me atraía, pero me convenía estar a su lado. Él era streamer de Dota 2, y aunque no era el más carismático ni el más entretenido, era medianamente popular yendo a torneos y también tenía dinero. No era millonario, pero vivíamos cómodamente gracias a sus ingresos. Yo también era streamer, aunque nunca llegué a su nivel. Frederick me ayudó desde el inicio, me dio visibilidad, me incluyó en sus transmisiones, me presentaba a contactos que yo sola nunca habría conseguido. Pero, a pesar de todo lo que hizo por mí, nunca sentí nada por él. Lo veía como un apoyo, un trampolín. Nunca lo deseé. Nunca quise tocarlo. Cada vez que insinuaba algo, le decía que debíamos esperar hasta el matrimonio. Y él, como el tonto enamorado que era, me creyó. Pero con Steven fue diferente. Steven tampoco era atractivo, pero me despertaba algo que Frederick jamás pudo. Me hacía sentir deseada. Me hacía sentir viva. Con él no había restricciones, ni promesas de esperar. Con él hice todo lo que Frederick siempre soñó, pero que nunca obtuvo de mí. Y sí, lo engañé muchas veces. Me acosté con Steven durante años, mientras Frederick creía que yo era una mujer fiel y pura. Todo se salió de control cuando quedé embarazada. Por supuesto, el hijo no era de Frederick. Era de Steven. Y no podía permitir que mi vida cómoda y estable se arruinara por un error. Así que tomé la decisión más sencilla, la más lógica para mí en ese momento. Aborté. No fue difícil. No sentí remordimiento. Para mí, ese bebé nunca existió y si les soy sincera, el niño, que iba a llamarse Memito, nunca fue una opción. Lo borré de mi vida como si nada hubiera pasado. El problema fue que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Un día, empezaron a filtrarse chats privados en redes sociales. Capturas de mis conversaciones con Steven. Mensajes en los que hablábamos de lo nuestro, de lo que hacíamos a escondidas, e incluso del aborto. Frederick lo vio todo. Y ahí, por primera vez en 8 años, el hombre que siempre había sido sumiso, el hombre que me había permitido todo, se quebró. Cuando me enfrentó, ya no era el mismo. Su voz temblaba de rabia, de dolor. Sus ojos, esos ojos que antes me miraban con devoción, ahora solo mostraban desprecio. Y en ese momento lo supe, lo había perdido para siempre. En los primeros días, todo parecía tan simple. Cuando me conoció, Frederick era el tipo de chico que se dedicaba por completo a sus juegos, pero siempre tenía algo que me atraía, su vulnerabilidad. Lo adoraba, pero no de la forma que él pensaba. Siempre tuve claro que si me quedaba con él sería por la comodidad, por lo que podía ofrecerme, no por amor. Recuerdo nuestra primera cita como si fuera ayer. Fue en un café pequeño cerca de mi departamento en Canadá, una ciudad que por entonces me parecía un lugar ideal para esconderme entre las sombras de la vida moderna. Nos conocimos por internet, a través de un foro donde compartíamos intereses comunes sobre videojuegos. No soy la típica chica geek, pero me gustaba ver a los chicos jugando a Dota 2. Nunca me imaginé que aquel chico torpe con gafas y una camiseta de su propio canal me haría caer en su mundo, aunque no por las razones correctas. Frederick me trató con dulzura desde el principio, y creo que fue eso lo que me cautivó. Siempre estaba disponible para mí, siempre dispuesto a complacerme, y lo que más me impresionó fue lo sumiso que era. Nunca me pidió nada a cambio. Nunca me presionó para que tuviéramos sexo, ni siquiera me insistió en que hiciéramos más como pareja. En su mundo, el dinero fluía porque sus padres, aunque distantes, tenían un negocio de tecnología que siempre lo mantenía cómodo. Por supuesto, esa parte no me molestaba en lo absoluto. De alguna manera, me beneficiaba. Pero entonces, apareció Steven. Steven era diferente. Lo conocí mientras transmitía sus partidas en vivo, y aunque no era el chico guapo que pensaba que me gustaría, tenía algo en su actitud que me hizo pensar, ¿por qué no? Al principio, nos limitábamos a intercambiar bromas mientras jugábamos, pero pronto comencé a darme cuenta de algo más. Steven no me veía como una princesa en un pedestal. No me trataba como la chica perfecta que Frederick veía, sino que me veía como una mujer real, con defectos, con ganas. Fue una bocanada de aire fresco en mi vida. Cuando nos vimos por primera vez en persona, la atracción no fue instantánea, pero a medida que pasaban las semanas, fue imposible resistirse. Steven y yo comenzamos a tener encuentros casuales. Al principio era solo sexo, el tipo de sexo que nunca tuve con Frederick, que siempre evitaba. Con Steven, era ardiente, real.
Él me deseaba de una manera que Frederick nunca entendió. Al principio, me sentía culpable, pero me convencí de que era lo que necesitaba para ser feliz. No estaba haciendo nada malo, ¿verdad? El embarazo no fue planeado, por supuesto. Fue una de esas cosas que suceden cuando menos lo esperas. Lo descubrí en un momento en el que pensaba que mi vida iba bien, pero todo se desmoronó cuando me enteré. Estaba en la cama con Steven cuando lo supe. Mientras estaba sentada en el baño de su departamento, miraba esa prueba positiva con terror. ¿Qué iba a hacer? Sabía que Frederick no lo podría manejar. Sabía que no podría ser el padre, porque nunca le había dado esa oportunidad. No quería tener un hijo. No con él, no con Steven. No sabía qué hacer, pero me sentí presionada, como si mi vida estuviera en pausa, esperando que tomara una decisión rápida. La verdad es que, por dentro, me decía que todo esto podría solucionarse de una manera sencilla. Y fue así como tomé la decisión que hoy me tortura. Me hice un aborto. No era solo por mi bienestar. No lo era. Era porque simplemente no estaba dispuesta a enfrentar lo que esto significaba. Me convencí de que podía seguir con mi vida, de que no pasaba nada. Frederick seguía siendo el tonto que no se daba cuenta de lo que hacía su santa novia. Seguí con él, incluso fingiendo estar más comprometida que nunca, porque, al final, ¿qué otra opción tenía? Pero me estaba perdiendo. Y Steven me pedía más. Quería más de mí. Pero yo solo me sentía vacía. Y entonces, un día, todo explotó. No fue un gran escándalo al principio. Ningún grito, ninguna confrontación. Frederick nunca sospechó nada. Hasta ese día en que alguien filtró los mensajes entre Steven y yo. En esos mensajes se hablaba de todo, de nuestro sexo, de cómo me sentía, de mis planes. Y lo peor, el aborto. Frederick se dio cuenta, y ahí comenzó el fin. No sé si fue por orgullo o por algo más, pero esa vez, él ya no fue el Frederick sumiso que siempre había conocido. Las redes sociales son una jungla, pero una vez que algo se vuelve viral, es imposible detenerlo. Los chats de nuestra infidelidad estaban por todas partes. La gente opinaba, se burlaba, condenaba. Yo estaba ahí, viéndolo todo desde la distancia, como si fuera una película en la que yo ya no formaba parte. Y luego, me lo dijo. Me enteré de todo, Antolina. Esas palabras son las que me atormentan aún ahora. Me miró fijamente desde la puerta de nuestro departamento, con esa expresión de dolor que nunca pensé que vería en sus ojos. Frederick siempre fue el chico tierno, el que aceptaba mis mentiras porque confiaba en mí ciegamente. Pero ahora, algo en su mirada había cambiado. No era solo dolor, era desilusión, rabia contenida, y sobre todo, la sensación de traición más profunda que uno puede experimentar. Yo, paralizada en el sofá, sin saber qué decir, sentí que el aire se volvía denso. Las palabras no salían, pero en mi cabeza, 1.000.000 de excusas trataban de formarse. Fue un error, pensaba. Te amo, Frederick, pero no de la forma en que pensabas. Pero nada de eso salió de mis labios. Porque la verdad es que no lo amaba. Y sabía que si le decía eso, no quedaba nada que salvar. Como pudiste, Antolina, susurró. Sus ojos brillaban, pero no por el enojo, sino por esa especie de tristeza infinita que, de alguna manera, me dolía más que cualquier grito. Todo este tiempo, ¿de verdad pensaste que no me daría cuenta? Frederick, por favor, escucha. Pero ya no había forma de calmarlo. Ya no era el Frederick que me suplicaba para que le prestara atención. El chico que siempre pensó que podía hacerlo todo por mí. Entonces, él comenzó a hablar. Me habló de la gente que había estado al tanto de todo, de cómo le habían mostrado las capturas de pantalla, las conversaciones privadas que yo había tenido con Steven. Alguien, no sabía quién, había decidido exponer nuestra vida, nuestra mentira al mundo. Y no solo eso, sino que las imágenes del aborto también se filtraron. El dolor en su voz cuando mencionó a Memito fue lo que finalmente me quebró. Nunca imaginé que la gente fuera capaz de hacer algo así, pero lo hicieron. Y lo peor, es que al final, me di cuenta de lo que había perdido. No había excusas que pudieran justificar lo que había hecho. Mi arrepentimiento, aunque real, no cambiaba nada. Las palabras que salieron de mi boca ya no eran suficientes para reparar el daño. Lo siento, le dije, como si esas 2 palabras pudieran curar algo que estaba roto más allá de la reparación. Me sentía como una impostora, como si la vida me estuviera llevando a enfrentar algo que ya no podía controlar. De alguna manera, pensé que Frederick podría perdonarme. Que, tal vez, con el tiempo, podría encontrar un camino de vuelta hacia él. Pero al final, fue él quien me enfrentó a la realidad de lo que había hecho. Habíamos llegado al final de nuestra relación, y lo sabíamos. Esa noche, Frederick decidió marcharse. Me dejó en el apartamento, vacío, con el eco de sus palabras resonando en cada rincón. No le seguí. No traté de detenerlo. Sabía que si lo hacía, todo lo que había construido,
todas las mentiras, se desplomarían sobre nosotros. Los días siguientes fueron extraños. Los dos seguíamos viviendo en el mismo espacio, aunque ya no compartíamos nada. Frederick venía a buscar sus cosas, y yo apenas podía mirarlo. Y sin embargo, era extraño, porque en medio de la confusión, sentía que algo en mí se rompía por dentro. Entonces, algo pasó. Me empecé a preguntar si lo que me mantenía atada a este infierno era el arrepentimiento genuino por lo que había hecho, o si solo estaba extrañando lo que Frederick representaba para mí. Su dinero. Su estabilidad. La comodidad de tener todo resuelto mientras él vivía en su mundo de videojuegos. Fue en esos momentos cuando me di cuenta de que me había estado mintiendo a mí misma todo este tiempo. No era el amor lo que sentía por él. Era solo el egoísmo. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de insomnio, arrepentimiento y confusión. Frederick ya no estaba en mi vida, y aunque me repetía una y otra vez que estaba mejor sin él, algo me decía que no era verdad. Algo me mantenía atrapada en esta mentira. Y mientras tanto, Steven estaba en el fondo de la historia, un espectador más de todo lo que había ocurrido. Después de todo lo sucedido, me quedé sola con mis pensamientos. Y lo peor de todo es que, aunque me había enfrentado a mi culpa y mi egoísmo, aún me costaba entender lo que realmente había perdido. La vida con Frederick, aunque aburrida y sin pasión, tenía algo que no sabía valorar: seguridad. Y con eso, me di cuenta de que la culpa que sentía no era solo por lo que había hecho, sino por cómo había despreciado algo que muchas personas habrían soñado con tener. A veces, sentía la tentación de buscarlo. Solo para escuchar su voz, para ver si, por alguna razón, mi presencia en su vida aún tenía algún sentido. Pero entonces, pensaba en todo lo que había sucedido, y me callaba. No podía hacerle eso otra vez. Cada vez que llegaba a su casa, sentía que todo el peso de mis errores caía sobre mí. Pero por alguna razón, me encontraba tomando la misma decisión una y otra vez: ir allí, a la casa de Frederick. A veces, solo para ducharme. No me quedaba mucho tiempo, pero algo en mí quería estar cerca de él. Quizás para hacerle daño. Quizás porque aún no sabía cómo soltarlo por completo. Pero en el fondo, sabía que ya no había vuelta atrás. No fue hasta que encontré un mensaje de Frederick en mi teléfono, días después de nuestra última conversación, que me di cuenta de algo crucial. Él había dejado claro que nunca más iba a perdonarme. Y aunque me decía que no me odiaba, sus palabras lo decían todo. Me duele saber que todo lo que creímos era una mentira. Esa noche, por fin entendí la gravedad de lo que había hecho. Ya no se trataba de mi arrepentimiento, ni de mi culpa. Se trataba de algo mucho más profundo, de la mentira que me había convertido en una persona que ya no reconocía. Al principio, traté de convencernos a ambos de que el tiempo sanaría las heridas. Que todo lo que necesitaba era un poco de espacio para aclarar mis pensamientos, para entender si realmente estaba arrepentida por lo que había hecho, o si era solo la soledad lo que me estaba consumiendo. Pero cada vez que veía a Frederick en la distancia, cada vez que veía la indiferencia en su rostro cuando me encontraba con él en algún lugar, el dolor aumentaba. Ya no era el chico tierno y sumiso que había conocido. Había algo en su mirada que me decía que ya no estaba dispuesto a tolerar mi presencia, y con cada rechazo, la culpa me atormentaba más. Frederick ya no me respondía como antes. Las conversaciones eran frías, cortantes, y a veces no eran ni necesarias. Lo veía en sus redes sociales, como seguía con su vida como si nada hubiese pasado. Pero cuando llegaba a su casa, sentía que había algo más profundo que simplemente seguir adelante. A veces lo veía salir, y él me miraba de reojo, como si aún se estuviera preguntando qué había fallado, como si mi presencia, aunque dolorosa, lo mantenía atado a algo que ya no quería reconocer. La tensión crecía en cada encuentro. Aquella casa que compartíamos alguna vez, aquel refugio donde todo era aparentemente perfecto, ahora era un campo de batalla emocional. No podía dejar de pensar en los días en que todo era más sencillo, cuando estaba con él, cuando las cosas parecían ser un simple juego que me divertía controlar. Pero ahora, la realidad me golpeaba en la cara, ya no podía sostener el peso de mis mentiras. La gente comenzó a darme consejos. Mis amigos, mis seguidores en redes, incluso desconocidos en los foros, parecían tener una opinión sobre mi vida. Algunos me culpaban, otros me decían que estaba mejor sin Frederick. Pero lo que me decía mi corazón era completamente diferente. No quería perderlo, aunque no pudiera admitirlo. A medida que la culpa crecía, los recuerdos se volvían más intensos. El sonido de la voz de Frederick, los pequeños gestos de cariño que una vez pensé que eran molestos, se convirtieron en los momentos que más extrañaba. Cuando me encontraba a solas, en mis noches solitarias, me veía en la pantalla de mi teléfono, viendo cómo su vida seguía sin mí. Esa separación que creía que sería liberadora, de alguna manera, me estaba devorando por dentro. Una tarde, me encontré frente a la puerta de su casa nuevamente. Había venido solo para recoger unas cosas, pero sentí una necesidad irracional de ir. Estaba en el umbral, con la mano sobre el pomo, cuando de repente, escuché la voz de Frederick desde adentro.
La conversación que estaba teniendo con alguien me hizo detenerme. Era él, pero no estaba solo. No era Steven. No era ningún otro streamer. Estaba hablando con alguien que no reconocí. Esa sensación, esa combinación de curiosidad y ansiedad, me empujó a escuchar. Las palabras que salían de su boca me sacudieron. Ya no me importa lo que pasó, no tengo tiempo para seguir atormentándome, decía. Solo quiero avanzar, incluso si eso significa dejar todo atrás. Ya no quiero vivir con este dolor. Esa última frase me cortó la respiración. Estaba escuchando el final. El final de todo lo que habíamos construido, el final de una relación que había sido todo lo que alguna vez pensé que necesitaba, pero que ahora me daba cuenta de que no valoré. Al día siguiente, decidí hablar con él. No podía dejar que todo terminara sin al menos decir lo que sentía. Si había algo que me quedaba por hacer, era intentar una última vez salvarlo, aunque todo pareciera perdido. Lo llamé para que nos viéramos. Aceptó, pero sus palabras fueron frías, casi como si ya estuviera preparado para la despedida. Lo vi llegar a nuestro punto de encuentro, un parque vacío, que una vez fue testigo de tantas de nuestras conversaciones. Nos sentamos en un banco, y no pude evitar notarlo. Ya no era el Frederick que conocía. Su cara estaba más seria, más madura, como si todo el peso de nuestra relación le hubiera cambiado la forma de ver la vida. Frederick, quiero hablar, comencé. Lo siento mucho por todo. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que... Antolina, me interrumpió, ya lo sé. Lo has dicho miles de veces, pero las palabras ya no significan nada. Me siento vacío de todo esto, de todo lo que creímos que éramos. Lo que sucedió entre nosotros me destroza, pero no puedo seguir viviendo con este dolor. No quiero estar atado a una mentira. Fue un golpe directo. Por un momento, todo lo que creía haber entendido se desmoronó. Me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Estaba frente a un hombre que había decidido soltar todo lo que yo había creado, todo lo que pensé que era el centro de mi vida. En ese momento, pensé que había llegado al final. Pero lo que sucedió a continuación me hizo darme cuenta de que aún había más por venir. Lo que no sabía era que, en ese parque, todo lo que yo pensaba que era el final de nuestra historia, era solo el principio de algo más grande. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Frederick se levantó lentamente, y antes de irse, me miró por última vez. Te deseo lo mejor, Antolina. Pero ya no soy parte de tu historia. Encuentra lo que buscas. Y por favor, hazlo antes de que sea demasiado tarde para ti también. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Fue el final. Y de alguna manera, también fue el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Pasaron varios días desde aquel encuentro en el parque, y algo dentro de mí seguía quebrado. No era solo el hecho de que Frederick me había dejado, era el hecho de que lo había perdido para siempre. Mientras pensaba en todo lo que había hecho, en las decisiones que tomé, algo en mí despertó. ¿Realmente lo quería? ¿O solo lo extrañaba porque sabía que ya no podía tenerlo? La respuesta llegó de manera incómoda, al final de una larga noche. Me encontraba sola en mi departamento, mirando al vacío, cuando un mensaje de Frederick apareció en mi teléfono. No era mucho, solo unas pocas palabras. ¿Podemos hablar? Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía estar pensando en hablar conmigo después de todo lo que había hecho? Pero, por alguna razón, su mensaje me despertó una esperanza que no quería admitir. Tal vez era mi última oportunidad. Decidí ir a su casa, con la esperanza de que, quizás, él también sentía que había algo entre nosotros que aún valía la pena. Que, tal vez, a pesar de todo lo que había sucedido, había una forma de reparar lo que habíamos destruido. Cuando llegué, la casa estaba vacía, como siempre, pero algo en la atmósfera me decía que esta vez sería diferente. Frederick apareció, y por un momento, se quedó mirándome en silencio. Antolina, dijo finalmente, sé que lo que hiciste me cambió, pero no sé qué esperar de ti ahora. Yo estaba nerviosa. Mis palabras parecían atrapadas en mi garganta, pero me armé de valor y me acerqué a él. Frederick, sé que todo lo que hice fue un error. Te fallé, y lo lamento profundamente. Pero, quiero que sepas que, quiero intentarlo. Quiero estar contigo. Quiero entregarme a ti de la manera que nunca lo hice antes. Era la verdad, pero también era egoísmo. Porque, por primera vez, me daba cuenta de lo que Frederick representaba para mí. No era solo su dinero lo que me atraía, aunque esa parte aún tenía peso en mi corazón. Era su estabilidad, su calma, su forma de ver la vida de manera diferente. Y tal vez,
Si tan solo pudiera entregarme a él de manera completa, las cosas podrían sanar. Frederick me miró con una expresión que no pude leer. Quizás estaba esperando escuchar algo diferente, algo más profundo. Pero lo que le ofrecía no era lo que él quería escuchar. No estaba buscando una disculpa más, lo que él necesitaba era algo más genuino. Y en ese momento, me di cuenta de que él no era el único que había cambiado. Antolina, me dijo, y su voz se rompió un poco. No se trata solo de lo que tú quieras. Yo ya no soy el mismo de antes. Ya no soy el chico que aceptaba que me usaran por lo que tengo. Ya no soy el chico que te dejaba hacer lo que quisieras porque pensaba que me necesitabas. Me quedé en silencio, esperando, casi con miedo. No quería escuchar lo que venía, pero sabía que tenía que hacerlo. Lo que hiciste me rompió, y ahora, aunque sé que me estás pidiendo perdón, no puedo dejar que sigas entrando en mi vida solo porque te sientes sola, o porque te das cuenta de que lo que te ofrecí era algo que no valoraste. Me sentí pequeña, como si el peso de la verdad me aplastara. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo pude ser tan ciega, tan egoísta? Quería pedirle que me tomara de nuevo, que me aceptara, que me amara, pero ya no estaba segura de si podía hacerlo. Frederick, susurré, por favor. Antolina, me interrumpió, tú nunca me amaste de verdad. Lo que buscabas era lo que yo te ofrecía, no lo que yo era como persona. Y aunque parte de mí todavía se preocupa por ti, no puedo seguir permitiendo que me uses de esa manera. Ya no soy el chico sumiso de antes. Ya no soy el chico que se conforma con migajas. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una tormenta. Sentí que me hundía, que todo lo que había querido, todo lo que había creído que aún podía tener, se desvanecía frente a mis ojos. Pero, Frederick, yo quiero cambiar. De verdad. Quiero hacer las cosas bien. Quiero estar contigo, entregarme a ti. Puedo ser diferente. Te lo prometo, dije, con la voz quebrada por la desesperación. Él me miró, y durante un largo momento, no dijo nada. Finalmente, suspiró profundamente y me dijo, no es así como funcionan las cosas, Antolina. No es un simple, quiero cambiar, lo que va a arreglar todo lo que rompiste. Las palabras no son suficientes. Y ahora, aunque sé que te arrepientes, ya no puedo estar aquí esperando a que me demuestres lo que realmente eres. No puedo seguir siendo tu refugio cuando nunca fuiste mi compañera. Con esas palabras, me dejó allí, sola, con el eco de su rechazo resonando en mi mente. Me había dado cuenta de que la persona que había sido durante tanto tiempo ya no existía. Y la verdad, aunque me doliera, era que ya no tenía derecho a seguir buscando una segunda oportunidad. Hoy, mientras escribo esto, me doy cuenta de que Frederick tuvo razón. Quizás nunca lo entendí completamente, pero ahora lo sé, todo lo que me ofreció fue real, y lo que yo hice fue destruirlo porque nunca lo valoré. Ahora, con el tiempo, me doy cuenta de lo que realmente perdí. Ya no es solo el dinero, ni la comodidad de la vida que me ofrecía. Es todo lo demás. Es el hecho de que, aunque a veces lo buscaba, nunca lo necesité realmente. Frederick sigue adelante, y yo también. Pero por primera vez en mucho tiempo, me doy cuenta de que no se trata de arrepentirme por mis acciones, sino por no haber sido capaz de ser la persona que él merecía. Pasaron semanas desde que todo terminó entre Frederick y yo. Aunque intentaba seguir adelante con mi vida, algo dentro de mí seguía doliendo. Lo veía en las redes sociales, viviendo su vida como siempre lo había hecho, pero ahora parecía más libre, más seguro de sí mismo. Y aunque en mis palabras trataba de decirme que todo estaba bien, en mi mente había algo que no dejaba de martillar. El vacío que me dejó su rechazo no era fácil de llenar. Fue en una tarde cualquiera, mientras me desplazaba por Instagram, que vi algo que cambió todo. En el perfil de Frederick, una foto llamó mi atención, él, sonriendo, junto a una chica. Alexandra. La misma Alexandra que había visto en sus transmisiones en vivo, la misma que me causaba una sensación inexplicable de incomodidad. Tenía un aire confiado y una sonrisa deslumbrante que no podía evitar comparar con la mía, aunque sabía que estaba en una posición que me había costado ganar. Pero esa chica, ella no merecía estar ahí, al lado de Frederick, tan cerca de lo que alguna vez fue mío. Ella era, pequeña, bajita, casi frágil, y tenía esa dulzura que las personas adoraban. En cuanto vi su foto, sentí un nudo en el estómago. No era solo el hecho de que Frederick parecía estar pasando tiempo con ella, sino la forma en que se miraban. El lenguaje corporal entre ellos era claro, había una conexión, una chispa que yo nunca pude ofrecerle. La imagen me dejó sin aliento. Todo lo que sentía, todo lo que había sido,
parecía desvanecerse en el aire como humo. Era una amenaza. Y no solo por el hecho de que ella podía reemplazarme, sino porque lo estaba haciendo de una manera que me dejaba vulnerable, como si todo lo que alguna vez tuve con Frederick estuviera siendo olvidado. Empecé a seguirlos en secreto, a observar cada uno de sus movimientos. Cada vez que Frederick interactuaba con ella, me retorcía de celos, aunque no podía permitir que nadie lo supiera. Las publicaciones de ellos juntos, los coqueteos en los comentarios, las bromas, todo parecía perfecto. Alexandra, con su sonrisa angelical y su cuerpo diminuto, no paraba de aparecer en la vida de Frederick. La forma en que se reían juntos, lo fácil que parecía para ella ganarse su atención. Todo eso me estaba consumiendo por dentro. Me di cuenta de que no solo sentía celos por la cercanía entre ellos, sino porque me sentía desplazada. Sentía que le estaba perdiendo de nuevo, que esta chica estaba tomando mi lugar, y me odiaba por ello. Me odiaba porque, aunque en mi cabeza sabía que ya no podía hacer nada, la rabia seguía creciendo. No sabía cómo controlarla. Una tarde, no pude más. Después de ver una publicación en vivo en la que Frederick y Alexandra estaban en una videollamada, riendo y compartiendo chistes que, antes, eran exclusivamente míos, decidí que tenía que hacer algo. Mi cuerpo estaba tenso, mi corazón latía con fuerza, y sentí la necesidad de hacer algo impulsivo, algo que interfiriera en su relación. Así que me acerqué a Frederick. Sabía que tenía que actuar, de alguna manera, para recordarle lo que tuvimos, lo que alguna vez compartimos. Quería que él volviera a ver en mí lo que parecía haber olvidado, lo que no podía encontrar en Alexandra. Lo llamé y le pedí que nos viéramos en su casa, como lo hacíamos antes. Estaba nerviosa, pero lo necesario. Cuando llegué, lo encontré en el salón, sentado con su laptop abierta, probablemente hablando con ella. La visión me molestó más de lo que había anticipado. Me senté frente a él y le pedí, casi en un susurro, ¿por qué estás tan cerca de ella? ¿Qué tiene Alexandra que no tenga yo? Frederick me miró sin expresión. Parecía cansado, pero su respuesta fue fría. Antolina, ya no estamos juntos. Ya no hay nada entre nosotros. No puedes seguir viniendo a mi vida como si nada hubiera pasado. Alexandra y yo estamos empezando a conocernos, y la verdad es que no necesito que te pongas celosa. Eso fue lo que más me dolió, su indiferencia. La forma en que me hablaba, como si yo ya fuera una sombra en su vida. Su confianza con Alexandra me estaba desmoronando, porque me estaba dando cuenta de que, aunque aún tenía algunos sentimientos por él, ya no tenía poder sobre él. La situación me estaba desbordando, y me odiaba aún más por estar tan completamente perdida en algo que ya no podía recuperar. No me quedé allí mucho tiempo. Me levanté de golpe y me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, lancé una última mirada a Frederick. Por un momento, su rostro mostró algo de duda, pero no me detuve. Sabía que, en ese instante, ya había perdido más que su amor. Había perdido la dignidad que una vez creí tener. Hoy, sigo viendo a Frederick y Alexandra juntos, y no puedo evitar sentir que algo se está quebrando por dentro. A veces, me encuentro buscando excusas para justificar mi rabia, mis celos, pero la verdad es que no se trata de Alexandra, ni de lo que ella representa. Se trata de que, en el fondo, sé que la única persona que me ha fallado soy yo misma. Ahora, observo desde las sombras, deseando que las cosas pudieran ser diferentes, pero también sabiendo que la culpa por lo que perdí recae completamente sobre mis hombros. Frederick ya no me mira como antes. Y aunque sé que él también tiene sus propios defectos, no puedo evitar sentir que tal vez era yo la que nunca estuve a la altura. La chica pequeña no es la culpable de mis inseguridades. Al final, lo que me consume es la realidad de que, aunque le haya fallado, aunque haya sido infiel, aunque haya tomado decisiones tan egoístas, la única que tiene el poder de cambiar esta historia soy yo. Y tal vez, al final, es demasiado tarde para hacerlo.